Era jueves, hora del recreo en la escuela secundaria Profesor Aníbal Ponce. La maestra Claudia Sánchez, como siempre, tomó su lonchera azul descolorida y salió de la sala de maestros hacia el pequeño patio trasero. Siempre el mismo ritual, siempre sola, siempre escondida. Los alumnos del séptimo grado habían notado ese comportamiento extraño hacía meses, pero fue solo cuando Lucas, un niño curioso de 12 años, decidió seguir a la maestra a escondidas que descubrieron la verdad. Y lo que vio a través de la ventana del salón vacío donde ella se escondía para comer, le apretó el corazón de una forma que jamás olvidaría. La lonchera estaba prácticamente vacía, solo unos cuantos granos de arroz sueltos y un pedacito minúsculo de huevo. Era eso. Eso era todo lo que la maestra Claudia comía todos los días. Claudia Sánchez tenía 34 años, pero parecía más. Su rostro mostraba arrugas prematuras de quien dormía poco y se preocupaba mucho. El cabello castaño siempre recogido en una cola de caballo simple, algunas mechas canosas ya apareciendo en las sienes. Su ropa siempre eran las mismas 5 o 6 prendas rotando toda la semana, lavadas y planchadas con cuidado, pero visiblemente viejas y gastadas. Los zapatos eran mocasines negros usados con la suela ya casi lisa, pero era su sonrisa lo que marcaba. A pesar de todo, Claudia siempre sonreía a sus alumnos. Ella enseñaba español y literatura a los grupos de séptimo y octavo grado. Era conocida como una maestra dedicada, paciente, que se quedaba después de clase ayudando a quienes tenían dificultad. Nunca faltaba, incluso cuando se veía visiblemente enferma. Traía libros de su propia casa, ya viejos y con páginas amarillentas, para prestar a los alumnos que no podían comprarlos. Corregía exámenes y trabajos con atención meticulosa, dejando comentarios alentadores en los márgenes. Si quieres descubrir por qué la maestra Claudia llevaba esa lonchera todos los días y qué pasó realmente cuando los alumnos descubrieron la verdad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias emocionantes como esta. Ahora déjame contarte esta historia desde el principio. La escuela secundaria Profesor Aníbal Ponce quedaba en la zona oriente de la Ciudad de México, en la colonia Iztapalapa. Era un edificio de 3 pisos, pintado en un tono de amarillo descolorido que no veía remodelación desde hacía años. Los salones tenían ventiladores viejos que hacían más ruido que viento, ventanas con vidrios rotos cubiertas con cartón y pupitres rayados con generaciones de nombres de alumnos grabados en la madera. Pero ahí dentro, maestros como Claudia hacían magia todos los días. Claudia vivía en una casa rentada diminuta en Chalco, a 40 minutos de camión de la escuela. Despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Tomaba baño con agua fría, porque la regadera eléctrica estaba descompuesta hacía meses y no tenía dinero para repararla. Se vestía en la oscuridad para no despertar a sus hijos. Preparaba café simple y pan con mantequilla cuando tenía. Dejaba todo arreglado en la mesa de la cocina para que los niños comieran al despertar, porque Claudia era viuda y madre de 3 hijos. Miguel tenía 12 años, estaba en el primer año de secundaria en otra escuela. Ana tenía 9 en cuarto de primaria, y Pedro, el menor, tenía apenas 6 años en primero de primaria. Su esposo, Roberto, había fallecido 3 años atrás en un accidente laboral. Cayó de un andamio en la construcción donde trabajaba como albañil. Murió instantáneamente. No había seguro. No hubo indemnización. La constructora era irregular, sin registro. Claudia quedó sola con 3 niños pequeños y un salario de maestra, que apenas superaba los 6,000 pesos al mes. La renta de la casita consumía 2,500 pesos. Agua, luz y gas. Cuando había dinero para comprar el tanque de gas, se llevaban otros 800. Transporte entre pases escolares y el de ella, otros 600. Sobraban poco más de 2,000 pesos para comida, ropa, material escolar, medicinas, todo. Era imposible. Simplemente imposible. Pero Claudia lo hacía funcionar porque no tenía opción. Una madre siempre encuentra una forma. Recortó gastos de todo lo posible. Canceló el seguro de gastos médicos que apenas usaban. Canceló el internet. La televisión se quedaba apagada para ahorrar energía. No compraban ropa nueva solo en tianguis cuando era extremadamente necesario.
Los zapatos se usaban hasta desintegrarse completamente. El material escolar se reaprovechaba hasta el último centímetro de cuaderno. Y la comida. La comida era el sacrificio más grande. Claudia hacía milagros con arroz, frijoles y huevos. Compraba los cortes más baratos de pollo, muchas veces solo huesos con un poco de carne, y hacía caldos que rindieran. Papa, zanahoria y calabaza eran las verduras que cabían en el presupuesto. Carne de res era un lujo que no veían desde hacía meses. Frutas solo cuando estaban en liquidación al final del mercado. Y aún así, aún con toda la economía, al final del mes el dinero se acababa antes que la comida. Fue hace unos 6 meses que Claudia tomó una decisión silenciosa y devastadora. Comenzó a saltarse comidas. Primero fue el desayuno. Les dijo a sus hijos que comía en la escuela. Después fue la cena. Decía que no tenía hambre, que había comido mucho en el almuerzo, pero la verdad era que ella reservaba su porción para los niños, dividía lo que sería suyo entre los 3. Garantizaba que ellos tuvieran suficiente, incluso si eso significaba que ella no tendría nada. Al principio, su cuerpo se quejó. El hambre era un dolor físico constante, royendo por dentro como un animal salvaje. Mareos frecuentes, debilidad en las piernas, dificultad para concentrarse. Pero con el tiempo el cuerpo se fue acostumbrando. El dolor del hambre se volvió una compañera constante que aprendió a ignorar. Lo que no podía ignorar era el brillo en los ojos de sus hijos cuando tenían comida suficiente en el plato. Eso valía cualquier sacrificio. Para mantener las apariencias en la escuela, Claudia comenzó a llevar una lonchera todos los días. Era la misma lonchera azul de plástico que usaba antes de que Roberto muriera, cuando había comida suficiente para todos. Pero ahora solo ponía el mínimo dentro, unos cuantos granos de arroz, un pedacito pequeño de algo, lo suficiente para fingir que comía si alguien miraba de reojo, pero nunca lo suficiente para realmente alimentar. Comía sola, escondida, porque no quería que las otras maestras vieran. No quería preguntas, no quería lástima. Tenía orgullo, aunque ese orgullo la estuviera literalmente matando de hambre. Iba a un salón de clases vacío en los fondos de la escuela, se sentaba en uno de los pupitres y comía despacio esos pocos granos de arroz, masticando cada uno como si fuera un banquete. Bebía mucha agua para llenar el estómago, y luego regresaba a dar clase, sonriendo como si todo estuviera bien. Los alumnos del 7º grado C notaron el comportamiento extraño de la maestra hacía algunos meses. Lucas fue el primero. Él siempre había sido observador, ese tipo de niño que nota detalles que otros ignoran. Notó que la maestra Claudia nunca comía en la cafetería con las otras maestras. Notó que ella siempre iba a los fondos de la escuela con esa lonchera azul. Notó que había adelgazado mucho en los últimos meses, el rostro volviéndose cada vez más delgado, la ropa cada vez más holgada. Lo comentó con los amigos durante el recreo. Amanda estuvo de acuerdo. Dijo que ella también lo había notado. Felipe dijo que la maestra siempre tenía cara de cansada. Beatriz mencionó que a veces la maestra se detenía a mitad de la explicación y se apoyaba en el escritorio como si fuera a desmayarse. Todo el grupo comenzó a prestar atención. Y mientras más observaban, más se preocupaban. Fue un martes que decidieron investigar. Lucas convenció a 3 amigos, Amanda, Felipe y Beatriz, de ayudarlo. El plan era simple: seguir a la maestra Claudia en el recreo y descubrir qué había realmente en esa lonchera. ¿Por qué se escondía para comer? ¿Qué tenía de tan secreto? Las teorías eran muchas. Felipe pensaba que tal vez comía algo extraño y le daba vergüenza. Amanda pensaba que tal vez estaba enferma. Lucas no sabía qué pensar, pero su instinto decía que era algo serio. En el recreo de ese martes, pusieron el plan en acción. Cuando la maestra Claudia tomó la lonchera y salió de la sala de maestros, los 4 la siguieron desde lejos. Ella cruzó el patio principal, pasó por el corredor lateral y entró a un salón de clases vacío al final del pasillo de los fondos. Era un salón que no se usaba porque tenía goteras en el techo y estaba cerrado para remodelación que nunca ocurría. Lucas hizo una señal a los otros para que esperaran. Se acercó sigilosamente a la ventana lateral del salón. La ventana estaba entreabierta, con vista directa al interior. Desde donde estaba, podía ver perfectamente a la maestra Claudia sentada en uno de los pupitres de espaldas a la puerta, la lonchera abierta frente a ella.
Lo que Lucas vio le apretó el corazón. La lonchera estaba prácticamente vacía. Podía contar literalmente los granos de arroz que había ahí dentro. No debían ser más de 2 cucharadas. Había un pedacito minúsculo de huevo, del tamaño de una moneda. Y eso era todo. La maestra Claudia tomó el tenedor y comenzó a comer lentamente, masticando cada grano de arroz como si fuera precioso. Su mano temblaba levemente. Lucas podía ver incluso desde lejos lo delgada que estaba, los huesos de los hombros sobresaliendo bajo la blusa. Se alejó de la ventana y regresó con sus amigos. Su rostro estaba pálido. Amanda preguntó qué había visto. Lucas intentó hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, con la voz entrecortada, describió lo que vio. La lonchera prácticamente vacía. La maestra comiendo esos pocos granos de arroz como si fueran un tesoro. Su delgadez, el temblor en las manos. Los 4 amigos quedaron en silencio, procesando. Beatriz fue la primera en hablar, su voz saliendo en un susurro horrorizado. Dijo que la maestra estaba pasando hambre, hambre de verdad. Felipe negó con la cabeza, sin querer creer. Amanda tenía lágrimas en los ojos. Lucas sintió un enojo creciendo dentro de él. ¿Enojo de qué? No lo sabía. Enojo por la injusticia. Enojo de que una maestra tan buena, tan dedicada, estuviera pasando por eso. Regresaron al salón antes que la maestra. Cuando ella entró algunos minutos después, sonriendo como siempre, preguntando si todos habían aprovechado el recreo, los 4 la miraron con ojos nuevos. Vieron más allá de la sonrisa. Vieron la palidez de la piel. Vieron las ojeras profundas. Vieron la ropa holgada en un cuerpo que estaba desapareciendo, y algo dentro de ellos cambió en ese momento. Después de la clase, los 4 se reunieron bajo el árbol de tejocote en el patio. Tenían que hacer algo. No podían simplemente ignorar lo que descubrieron. ¿Pero qué? Beatriz sugirió contarle a la directora. Felipe pensó que tal vez debían hablar con sus padres. Amanda dijo que primero necesitaban saber más, entender por qué la maestra estaba pasando por aquello. Lucas estuvo de acuerdo. Necesitaban más información antes de actuar. En los días siguientes, los 4 comenzaron a observar aún más atentamente. Notaron que la maestra Claudia siempre rechazaba cuando alguna maestra le ofrecía un pedazo de pastel o galleta en la sala de maestros. Notaron que ella bebía mucha agua durante el día. Notaron que a veces cerraba los ojos y respiraba profundo, como si estuviera luchando contra un mareo. Notaron que sus manos temblaban cuando escribía en el pizarrón. Fue Amanda quien tuvo la idea de investigar sobre la vida personal de la maestra, no de forma invasiva, sino preguntando sutilmente. Habló con la maestra Marcia, de matemáticas, que era amiga de Claudia. Con cuidado, preguntó si la maestra Claudia tenía familia. Marcia, sin sospechar nada, contó que sí, que Claudia era viuda y tenía 3 hijos, que los criaba a los 3 sola, que era muy difícil con sueldo de maestra, que ella admiraba la fuerza de Claudia. Amanda regresó con los amigos con esa información. Las piezas comenzaban a encajar. Viuda, 3 hijos, sueldo de maestra. Ahora tenía sentido. La maestra Claudia no estaba comiendo para poder alimentar a sus hijos. Se estaba sacrificando para que ellos tuvieran comida. El descubrimiento fue como un puñetazo en el estómago para los 4. Lucas fue a casa ese día y no pudo cenar. Su mamá preguntó si estaba enfermo. Él negó con la cabeza, pero empujó el plato lleno de arroz, frijoles, bistec y ensalada. ¿Cómo podía comer eso sabiendo que su maestra tenía hambre? Su mamá se preocupó, pero él solo dijo que no tenía apetito. Se fue a su cuarto y lloró, solo, por primera vez en años. Amanda hizo lo mismo. Miró el plato de comida y sintió culpa. Culpa por tener comida cuando la maestra no tenía. Su hermana mayor, que estaba en la preparatoria, notó que algo estaba mal y preguntó. Amanda terminó contando todo. Su hermana se quedó impactada. Dijo que tenían que hacer algo. ¿Pero qué? Fue Felipe quien tuvo la idea que cambiaría todo. Dijo que tenían que contar al grupo entero, movilizar a todos los alumnos. Si cada uno hacía un poco, podrían ayudar mucho. Lucas estuvo de acuerdo inmediatamente. Beatriz también. Amanda pensó que era una gran idea. Al día siguiente, antes de la clase de la maestra Claudia, los 4 conversaron con el resto del grupo. Contaron todo lo que habían descubierto. La lonchera prácticamente vacía.
La maestra comiendo sola, escondida, su delgadez, el hecho de ser viuda con 3 hijos y salario bajo. El salón quedó en silencio absoluto. Algunos alumnos tenían lágrimas en los ojos, otros estaban incrédulos, pero todos, sin excepción, estuvieron de acuerdo en que tenían que ayudar. Pero ¿cómo ayudar sin avergonzar a la maestra? Ella claramente tenía orgullo. De otra forma, no se escondería para comer. Si simplemente le ofrecían comida, probablemente la rechazaría. Tenían que ser inteligentes, sutiles, respetuosos. Pasaron la siguiente media hora ideando un plan. Gabriela, una niña callada que normalmente no hablaba mucho, levantó la mano tímidamente y dio una sugerencia. Dijo que podrían empezar llevando lunch extra y dejándolo discretamente en el escritorio de la maestra. Decir que sobró y no querían tirarlo. La maestra tal vez aceptaría si se presentaba así, como algo que se desperdiciaría de cualquier forma. Todo el grupo estuvo de acuerdo en que era una buena idea inicial. Al día siguiente, comenzó la operación. Amanda llevó un pan dulce extra que su mamá hizo. Al final de la clase lo puso sobre el escritorio de la maestra y dijo casualmente que su mamá siempre hacía de más y se iba a echar a perder si no se comía pronto, si la maestra podría aceptarlo para no desperdiciar. Claudia dudó, pero luego sonrió y dio las gracias guardando el pan en su bolsa. Felipe hizo lo mismo al día siguiente con una manzana. Dijo que había llevado 2, pero solo comió una, y las frutas se echan a perder rápido. Beatriz llevó galletas caseras. Lucas llevó un sándwich. Uno por uno los alumnos comenzaron a traer cosas, siempre con excusas de que se iba a echar a perder, de que su mamá hizo demasiado, de que no iban a poder comer todo. Claudia aceptaba siempre con esa sonrisa agradecida, sin sospechar. Llevaba todo a casa. Lo dividía con sus hijos, pero los alumnos notaron que ella aún no comía bien. La lonchera azul seguía llegando prácticamente vacía. Ella seguía escondiéndose. Seguía delgada y pálida. Necesitaban algo más grande, mucho más grande. Fue entonces que Lucas tuvo una idea audaz. Dijo que deberían organizar una colecta, no para dar dinero directamente a la maestra, porque ella probablemente lo rechazaría, sino para comprar despensas básicas mensuales a su nombre. Conseguir una tienda asociada que las entregara en su casa sería anónimo. Ella no sabría quién estaba ayudando. No podría rechazarlo. A todo el grupo le encantó la idea, pero necesitaban involucrar a más gente. Solo un grupo no podría recolectar lo suficiente. Necesitaban a toda la escuela. Lucas propuso hablar con la sociedad de alumnos. Amanda sugirió involucrar a otros grupos directamente. Felipe dijo que podían hacer una presentación en la hora del recreo, usar el micrófono del patio, pero antes de continuar y descubrir cómo terminó esta historia y qué pasó cuando la maestra Claudia descubrió lo que los alumnos estaban haciendo, deja tu like aquí en el video, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Cuéntame también, ¿ya has pasado por dificultades económicas serias? ¿Tuviste que elegir entre comer o pagar cuentas? ¿Cómo lo manejaste? Compártelo en los comentarios, tu historia puede ayudar a alguien. Y dime también desde qué ciudad estás viendo este video, que voy a marcar tu comentario con un corazón especial. Ahora sí, vamos a volver a nuestra historia. La movilización fue rápida y emocionante. Lucas y sus amigos buscaron a la presidenta de la sociedad de alumnos, una chica de 3er año llamada Julia. Le contaron todo sobre la maestra Claudia. Julia se emocionó visiblemente. Dijo que conocía a la maestra, que ella había sido su maestra de español hacía algunos años. Era una de las mejores maestras de la escuela. Claro que la ayudaría. Julia convocó una reunión de emergencia de la sociedad de alumnos. Eran 7 estudiantes de diferentes años. Todos estuvieron de acuerdo inmediatamente en ayudar. Decidieron hacer una campaña oficial, aprobada por la escuela. Pero para eso necesitaban involucrar a la dirección. Y ahí comenzaba el problema. ¿Cómo convencer a la directora sin exponer a la maestra Claudia? La directora de la escuela, la maestra Regina, era una mujer de 50 y tantos años, rígida pero justa. Dirigía esa escuela hacía 12 años, manejando todos los problemas que las escuelas públicas de la periferia enfrentan: falta de presupuesto, infraestructura deteriorada, violencia, deserción escolar.
pero se preocupaba genuinamente por sus alumnos y maestros. Julia agendó una reunión. Entraron a la oficina de la directora el viernes después de clase. Lucas, Amanda, Felipe, Beatriz y Julia. La maestra Regina los recibió con curiosidad. Rara vez los estudiantes pedían una reunión formal. Julia respiró hondo y contó todo: la lonchera, el hambre, la viudez, los 3 hijos, el sacrificio silencioso de la maestra Claudia. Mientras hablaba, la expresión de la directora cambió de curiosidad a shock, después a una tristeza profunda. Cuando Julia terminó, la maestra Regina se quedó en silencio por un buen momento. Sus ojos estaban húmedos. Se quitó los anteojos y limpió los lentes, claramente intentando recomponerse. Finalmente habló, su voz ronca de emoción. Dijo que no lo sabía, que Claudia nunca había pedido ayuda, nunca había dejado entrever la gravedad de la situación. Dijo que como directora se sentía culpable por no haberse dado cuenta. Pero rápidamente la culpa se transformó en determinación. La maestra Regina golpeó el escritorio con decisión. Dijo que harían más que una simple colecta. Harían una campaña completa de ayuda. Involucrarían no solo a la escuela, sino a toda la comunidad de la colonia. Conseguirían socios comerciales. Harían eventos de recaudación. Ayudarían no solo con comida, sino de forma estructural, para que Claudia pudiera recuperar la dignidad y la salud. En los días siguientes, la escuela se volvió un hervidero de organización. La maestra Regina convocó una reunión con todos los maestros y personal. Contó la situación, teniendo cuidado de hacerlo de forma respetuosa, enfatizando la fuerza y dedicación de Claudia, no solo su dificultad. Los maestros se quedaron impactados. Muchos lloraron. Algunos se sintieron culpables por no haberse dado cuenta, pero todos, sin excepción, se ofrecieron a ayudar. Armaron un grupo de trabajo. El profesor Eduardo, de matemáticas, que tenía habilidad con los números, se hizo responsable de las finanzas y del contacto con tiendas para conseguir donaciones. La maestra Marcia, amiga de Claudia, sería el vínculo de comunicación, asegurando que Claudia no sospechara hasta el momento adecuado de revelar. La profesora de educación física, Renata, organizaría eventos deportivos de recaudación. El conserje don Antonio, que conocía a todos en la colonia, se encargaría de movilizar a la comunidad local. Los alumnos se dividieron en comités. Un grupo se hizo responsable de hacer carteles y difusión, otro de organizar una venta de antojitos y postres para vender en el recreo, otro de crear una página en redes sociales contando la historia, sin fotos ni nombre de la maestra para mantener la privacidad, y pidiendo donaciones. La sociedad de alumnos centralizaba todo. La respuesta fue avasalladora. Cuando la historia comenzó a circular por la colonia, de boca en boca y por las redes sociales, la gente se movilizó. El dueño de la panadería de la esquina donó 50 kilos de pan para la venta que organizarían. La tiendita local se comprometió a donar una canasta básica completa mensualmente durante un año. La farmacia ofreció descuentos en cualquier medicamento que Claudia o los hijos necesitaran. La tienda de ropa del centro donó bolsas de ropa para los niños, pero aún necesitaban dinero para hacer algo más permanente. Organizaron una venta en la escuela el sábado. Vendieron dulces, antojitos, pasteles caseros, artesanías hechas por los alumnos, rifas. Hicieron presentaciones de baile y música. Toda la comunidad apareció. Exalumnos de la maestra Claudia, algunos ya adultos y con hijos propios, volvieron para ayudar. Contaban historias de cómo ella había sido importante en sus vidas, cómo su apoyo había hecho la diferencia. Durante todo esto, mantuvieron a Claudia en la oscuridad. Inventaron excusas para los eventos. Dijeron que era un proyecto de la sociedad de alumnos para remodelaciones en la escuela. Ella no sospechó, ocupada demasiado tratando de sobrevivir día a día, además de continuar dando sus clases con la misma dedicación de siempre, a pesar de la debilidad creciente. Pero era imposible mantener el secreto completo en una escuela. Poco a poco, rumores llegaron a los oídos de Claudia. Alguien mencionó una campaña. Otro alumno comentó algo sobre ayudar a una maestra. Claudia comenzó a sentirse desconfiada. El jueves de la segunda semana de campaña, buscó a la maestra Marcia y preguntó directamente si estaba pasando algo que ella debía saber. Marcia estaba en un dilema: mentirle a su amiga
o contarle la verdad antes de lo planeado? Decidió un término medio. Dijo que sí, que había una campaña, pero le pidió a Claudia que confiara en ella, que todo sería revelado pronto, que no era nada malo, al contrario, que solo tuviera paciencia. Claudia se sintió aún más confundida, pero estuvo de acuerdo en esperar. El momento de la revelación fue marcado para el viernes, exactamente 3 semanas después de que Lucas descubriera la lonchera vacía. Prepararon todo como una sorpresa. La maestra Regina llamó a Claudia para una reunión en su oficina, después de la última clase. Dijo que necesitaban conversar sobre el desempeño de una alumna. Claudia, sin sospechar, fue. Cuando entró a la oficina de la directora, encontró no solo a la directora, sino a todos los maestros, el personal y representantes de cada grupo de la escuela. Había una mesa cubierta con un mantel, ocultando algo debajo. Claudia se detuvo en la puerta, confundida, el corazón comenzando a latir más rápido. Sus ojos pasaron por todos los rostros, tratando de entender qué pasaba. La maestra Regina se acercó, tomó suavemente el brazo de Claudia y la guió adentro. Le pidió que se sentara. Claudia obedeció, sus piernas temblando, 1000 pensamientos pasando por su cabeza. Había hecho algo mal. ¿La iban a despedir? Pero entonces, ¿por qué todos sonreían? Fue Lucas quien habló primero. Él se adelantó. Amanda, Felipe y Beatriz a su lado. Con la voz firme pero emocionada, contó todo. Cómo habían notado que ella siempre comía sola. Cómo la habían seguido y visto la lonchera prácticamente vacía. Cómo descubrieron que era viuda con 3 hijos. Cómo se dieron cuenta de que estaba pasando hambre para alimentar a los niños. Y cómo no pudieron quedarse con los brazos cruzados. Mientras Lucas hablaba, el rostro de Claudia pasó por una progresión de emociones. Sorpresa, vergüenza, pena y entonces, lágrimas. Lágrimas que comenzaron a caer silenciosamente, recorriendo sus mejillas delgadas. Intentó hablar, decir que no era tan grave, que todo estaba bien, pero la voz no salió, solo sollozos silenciosos. Julia, de la sociedad de alumnos, continuó. Explicó cómo movilizaron a toda la escuela, cómo la comunidad se unió, cómo todos querían ayudar porque ella era una maestra maravillosa, una persona maravillosa que merecía esa ayuda, que no era lástima, era gratitud, era amor. Era reconocimiento por todo lo que ella hacía por ellos todos los días. La maestra Regina, entonces, quitó el mantel de la mesa. Debajo había una pila de cosas, canastas básicas, 5 en total, completas y enormes. Vales de compra de tiendas sumando 2,000 pesos. Un sobre con 3,000 pesos en efectivo recolectado en la venta. Bolsas de ropa nueva para Miguel, Ana y Pedro. Material escolar completo para los 3. Y una carta, firmada por todos los alumnos y maestros de la escuela, con mensajes de cariño y apoyo. Además, la maestra Regina anunció que había hablado con la Secretaría de Educación Pública. Consiguió una ayuda de emergencia para maestros en situación de vulnerabilidad, un apoyo de 1,000 pesos al mes durante 6 meses. También consiguió lugar en una guardería pública de mejor calidad para Pedro, más cerca de casa, ahorrando en transporte. Y la tiendita local se comprometió con canastas básicas mensuales durante 1 año. Claudia se derrumbó. Simplemente se derrumbó. Cubrió su rostro con las manos y lloró como no lloraba desde el día en que Roberto murió. Lloró de alivio, lloró de vergüenza por haber escondido su situación, lloró de gratitud por tanta gente que se preocupaba, lloró por finalmente, poder comer sin culpa, poder alimentar a sus hijos y a sí misma. Poder respirar sin ese peso constante, de no saber cómo iba a sobrevivir hasta fin de mes. Amanda fue la primera en abrazarla. Después Beatriz. Después Lucas y Felipe. Después cada alumno presente. Después los maestros. Después el personal. Fue un abrazo colectivo, todos apretados en esa oficina pequeña, llorando juntos, riendo juntos. Fue uno de los momentos más bellos que esa escuela había visto en sus 40 años de existencia. Cuando finalmente pudo hablar, Claudia dijo que no sabía cómo agradecer, que estaba apenada por haber escondido, por no haber pedido ayuda. La maestra Regina la interrumpió gentilmente. Dijo que no había nada de vergonzoso en pasar dificultades,
que México estaba lleno de maestros en la misma situación, trabajadores honestos que apenas podían sobrevivir, que la vergüenza era del sistema que pagaba tan mal a profesionales tan importantes, que Claudia nunca debía sentir vergüenza de su situación. Lucas dijo algo que quedaría grabado en la memoria de Claudia para siempre. Dijo que ella siempre les enseñó la importancia de la literatura, la lectura, el conocimiento, pero que en las últimas semanas ella les enseñó algo mucho más importante. Les enseñó sobre empatía, sobre prestar atención al sufrimiento del otro, sobre actuar cuando vemos injusticia, sobre comunidad y solidaridad, que esa era la lección más valiosa que podrían aprender. La noticia de lo ocurrido se esparció. Un pequeño periódico local hizo un reportaje sobre la solidaridad de la escuela, sin mencionar el nombre de Claudia para preservar su privacidad. La historia tocó corazones. Otras escuelas comenzaron a hacer campañas similares para maestros en dificultades. La Secretaría de Educación Pública, presionada por la repercusión, anunció que estudiaría formas de aumentar el apoyo para maestros en vulnerabilidad. Para Claudia y sus hijos, la vida cambió drásticamente. Por primera vez en años, el refrigerador estaba lleno, realmente lleno. Miguel, Ana y Pedro no lo podían creer. Miraban toda esa comida como si fuera un tesoro. Claudia preparó una cena de verdad esa noche. Arroz, frijoles, carne, ensalada, hasta jugo de fruta. Se sentaron a la mesa, los cuatro, y antes de empezar a comer, Claudia pidió que se tomaran de las manos. Hizo una oración de gratitud, su voz quebrada de emoción. Los días siguientes fueron de adaptación a una nueva realidad. Claudia comió de verdad por primera vez en meses. Su cuerpo lo encontró extraño al principio, acostumbrado a la privación, pero poco a poco se fue ajustando. Ella podía sentir su energía volviendo. Los mareos disminuyeron, las manos temblaban menos. Su rostro comenzó a recuperar color. Las ojeras, aunque aún presentes, se volvieron menos profundas. En la escuela, todo cambió también. Claudia ya no se escondía en el recreo. Aceptó la invitación de las otras maestras para almorzar juntas en la cafetería. Su lonchera ahora llegaba llena, con comida de verdad, y comía sin vergüenza, sin culpa. Los alumnos la observaban con sonrisas discretas, felices de ver que la maestra estaba mejor. La relación entre Claudia y sus alumnos se profundizó. Había ahora una conexión especial, un entendimiento mutuo de vulnerabilidad y compasión. Ella se abrió más en el salón de clases, contando historias de su vida, no solo enseñando español, sino enseñando sobre vida, sobre resiliencia, sobre dignidad en la pobreza. Los alumnos escuchaban fascinados, aprendiendo lecciones que ningún libro de texto podía enseñar. Lucas y sus amigos se volvieron especialmente cercanos a Claudia. Ella los llamaba sus ángeles de la guarda. La visitaban a veces después de clase, ayudaban a cargar materiales, se quedaban platicando de todo y nada. Amanda llevó a su mamá a conocer a la maestra y las dos mujeres se hicieron amigas. La mamá de Amanda, que era costurera, se ofreció a enseñar a Claudia a coser, una forma de ganar un ingreso extra. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con la alimentación regular, Claudia recuperó peso y salud. Consiguió un pequeño trabajo extra, dando clases particulares en línea por la noche, después de que los niños se dormían, aumentando un poco sus ingresos. El dinero recolectado en la campaña lo guardó para emergencias, para nunca más pasar por la desesperación de no tener nada. Miguel, su hijo mayor, fue profundamente impactado por todo lo ocurrido. Vio a su mamá ser salvada por la bondad de extraños que se volvieron familia. Eso cambió su visión del mundo. Decidió que cuando creciera, quería trabajar en asistencia social, ayudar a otras familias como la suya. Ana y Pedro eran muy pequeños para entender completamente, pero sentían la diferencia. La mamá sonreía más. La casa tenía comida. Ya no había esa tensión constante en el ambiente. Un año después del día en que Lucas descubrió la lonchera vacía, la escuela organizó un evento especial. Era una celebración anual que ahora hacían, llamada Día de la Gratitud. El objetivo era celebrar a la comunidad escolar, fortalecer lazos, recordar que juntos eran más fuertes. Claudia fue invitada a hablar. Subió al pequeño escenario montado en el patio,
frente a cientos de alumnos, maestros, padres y miembros de la comunidad. Sostenía un micrófono con manos que ahora no temblaban. Miró al mar de rostros y sintió su corazón apretarse de emoción. Comenzó a hablar. Su voz firme y clara. Contó su historia sin filtros. Habló sobre la muerte de Roberto, sobre la lucha para criar 3 hijos sola con sueldo de maestra, sobre la elección imposible entre pagar cuentas o comprar comida, sobre la decisión de pasar hambre para que los hijos comieran, sobre la vergüenza de esconderlo, sobre esa lonchera azul prácticamente vacía que llevaba todos los días, fingiendo que todo estaba bien. Y entonces habló sobre lo que pasó después, sobre 4 alumnos curiosos que se negaron a ignorar el sufrimiento, sobre una escuela que se movilizó, sobre una comunidad que se unió, sobre cómo eso no solo salvó su vida, sino que cambió su perspectiva del mundo, sobre cómo aprendió que pedir ayuda no es debilidad, es valor, que aceptar ayuda no es vergüenza, es humildad, que todos estamos conectados y que nuestro valor como sociedad se mide por cómo cuidamos a los más vulnerables. Mientras hablaba, no había un ojo seco en la audiencia. Lucas lloraba abiertamente. Amanda sostenía la mano de su mamá, ambas con lágrimas corriendo. Felipe y Beatriz estaban abrazados, emocionados. Los maestros lloraban. La directora Regina se secaba los ojos con un pañuelo. Hasta los alumnos más duros, aquellos que fingían no importarles nada, estaban visiblemente conmovidos. Claudia terminó su discurso diciendo que esa escuela, esas personas, le habían dado más que comida o dinero. Le habían dado esperanza, le habían dado dignidad, le habían mostrado que ella importaba, que su vida tenía valor, que no estaba sola. Y eso era el regalo más precioso que alguien podría recibir. Dio las gracias, su voz quebrándose en la última frase, y bajó del escenario hacia una ovación de pie que duró varios minutos. Los años siguientes trajeron cambios significativos. La historia de Claudia inspiró políticas públicas locales. La Asamblea Legislativa aprobó un programa de apoyo alimentario para maestros de la red pública en situación de vulnerabilidad. No era perfecto, no resolvía todo, pero era un comienzo. Otras ciudades comenzaron a adoptar programas similares. Claudia continuó enseñando. Continuó siendo esa maestra dedicada, paciente, que se quedaba después de clase ayudando a alumnos. Pero ahora lo hacía sin sacrificarse, sin saltarse comidas, sin elegir entre comer o pagar una cuenta. Continuó llevando su lonchera azul todos los días. Pero ahora llegaba llena, y ella comía en la cafetería junto con las otras maestras, riendo, platicando, viviendo. Lucas siguió a la preparatoria, después a la universidad. Estudió periodismo, especializándose en reportajes sociales. Su primer gran reportaje fue sobre maestros mal remunerados en México, inspirado directamente por la historia de la maestra Claudia. Amanda se hizo nutrióloga, trabajando con familias de bajos recursos para garantizar alimentación adecuada, incluso con recursos limitados. Felipe se volvió maestro también, inspirado por el ejemplo de Claudia. Beatriz estudió Derecho, enfocándose en derechos laborales de maestros. ¿Y la lonchera azul? Claudia aún la tiene. Está un poco más vieja, más rayada, pero aún funciona. Nunca la va a tirar. La conserva como recuerdo. Recuerdo de los días difíciles, sí, pero principalmente recuerdo del día en que descubrió que no estaba sola, del día en que la bondad venció a la vergüenza, del día en que una comunidad probó que el amor no es solo una palabra bonita, sino una acción concreta que salva vidas. Hoy, cuando nuevos alumnos entran al salón de la maestra Claudia por primera vez, siempre alguien cuenta la historia de la lonchera, la historia de la maestra que pasó hambre para alimentar a sus hijos, la historia de los alumnos que se dieron cuenta, se preocuparon y actuaron. Es una historia que se volvió leyenda en esa escuela, una historia que enseña sobre empatía, sobre comunidad, sobre dignidad, sobre amor. Y cada vez que la historia es contada, Claudia sonríe. Esa sonrisa que siempre tuvo, pero que ahora llega a los ojos, porque ella sabe que su lucha, su sufrimiento, no fue en vano. Se volvió lección, se volvió inspiración, se volvió prueba de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la bondad humana puede iluminar el camino.
Y que los maestros, esos profesionales tan desvalorizados económicamente, son algunos de los seres humanos más valiosos que existen. Valen mucho más que cualquier salario podría expresar. Valen su peso en oro. Valen todo. Comenta aquí abajo "La familia es todo" para que yo sepa que llegaste hasta el final de este video y voy a marcar tu comentario con un corazón especial. Y si la historia de la maestra Claudia te emocionó, tengo otra aún más sorprendente para compartir contigo. Es solo hacer clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te cuento todo. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante. Chao, chao.